¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya. Por si no se puede ver, lo voy a hacer de las dos maneras. Voy a grabar. Recording in progress. No lo logro ver bien, entonces lo vamos a explicar de acá. Primero, lo que debo saber, ¿qué es un dimensionamiento y por qué lo realizamos? Cuando hablamos del dimensionamiento es la sección para realizar un estudio. ¿Qué quiere decir? Es una parte de la materia donde nosotros tomamos en cuenta todas las propiedades que pueden tener de dicho material. Entonces, para hacer ese dimensionamiento tengo que realizar todo un estudio. ¿Cómo es el efecto del dimensionamiento? Se determina la sección para soportar un esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Donde vaya a haber un dimensionamiento tiene que ver una carga, como lo vemos acá, una tensión, la cual me va a dar o me va a asegurar que la pieza está bien dimensionada, que quiere decir que va a resistir ya sea los golpes, las vibraciones, a lo que esté sometido a la pieza. Y ese dimensionamiento siempre va a estar en función de la tensión. Esa tensión va a depender de dos tensiones muy importantes. La tensión de rotura y la tensión de fluencia. ¿Qué es lo que me brinda la tensión de rotura y la tensión de fluencia? La tensión de rotura me da la parte cuando sufre el material una ruptura física, cuando yo lo puedo ver, lo puedo percibir. Mientras que la tensión de fluencia es la ruptura estructural, que quiere decir ya sea una rayadura, una oxidación o una impureza, lo que el material puede llegar a la larga a romperse. Entonces, lo que me dice entonces el dimensionamiento de la pieza, ya. Lo que me dice el dimensionamiento de la pieza, la tensión de rotura que tenemos acá, se analiza en la parte estática, mientras que la tensión de fluencia analiza toda la parte dinámica. Ahora, ese factor de seguridad FDS, ¿de qué depende? Depende de la tensión o bien de fluencia o bien de rotura sobre la tensión admisible, que es la tensión nominal, la cual me permite realizar un estudio, que depende mucho de ese factor de seguridad. Ahora, ese factor de seguridad depende de dos variables muy importantes: la ignorancia y la incertidumbre. En esta parte lo que vamos a ver, lo que es la ignorancia y la incertidumbre, me va a dar los factores de seguridad. ¿Cómo yo determino cuándo es una ignorancia y cuándo es una incertidumbre? Pero, el factor de seguridad siempre va a ser mayor a 1. Nunca puede ser menor a 1. Siempre es mayor a 1. ¿Por qué? Me garantiza la pieza antes de llegar a la ruptura estructural que puede llegar a soportar ciertos esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que yo al aplicar un esfuerzo debido a su tensión admisible, dependiendo de ese factor de seguridad, la pieza se vuelve a restituir, que quiere decir que vuelve a su estado inicial. Como ejemplo que había explicado anteriormente, la pelotita de goma, si ustedes agarran esa pelotita, lo pisan, van a ver que se va a deformar, pero cuando le quiten la presión, debido al esfuerzo que están haciendo para deformarlo, van a ver que cuando le quito ese esfuerzo, vuelve a restituirse, vuelve a su estado inicial. Esa sería una parte elástica del material.
Y cuando hablamos de la parte plástica es cuando el material se deforma y ya no vuelve a su estado inicial. Entonces, ese factor de seguridad siempre tiene que ser mayor a 1 como primera condición. Pero ese factor de seguridad FDS depende de varias condiciones. Una de las condiciones es la calidad del material. Cuando hablamos de la calidad del material, vemos que el material sea homogéneo y sea isótropo. Cuando hablamos de eso, hablamos que tengan las mismas propiedades, cualquier sección que yo tome, y que sus lados sean iguales, cuando hablamos de la parte isótropa. Otro de los factores para ese factor de seguridad es la determinación del esfuerzo. En pocas palabras, la carga, ya sea en la parte estática o dinámica. P, que sería el esfuerzo, y sigma, que sería la tensión. Entonces, la determinación de la carga o el esfuerzo va a depender de P y de sigma. Otro de los factores del factor de seguridad es el procedimiento de los cálculos. Ahí vemos lo que es la calidad del producto y su memoria. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la memoria? Cuando vemos la parte de los cálculos realizados a la pieza. Y el error de cálculo. ¿Cuándo sucede ese error de cálculo? Cuando no tenemos los datos precisos o los instrumentos precisos para realizar ese estudio. Otro de los factores es la deficiencia del montaje, que quiere decir cuando se esté colocando la pieza, no tengamos los instrumentos adecuados para montarlo. Por ejemplo, que no esté ocupando para asegurar un tornillo, un desarmador, sino un cuchillo. Entonces, estoy haciendo deficiencias en el montaje de dicho elemento. Eso sería un ejemplo básico, pero en realidad lo que vamos a ver son piezas que ustedes van a fabricar, ya sea eje, rodamiento o cualquier tipo de material de pieza mecánica que va a estar sometida a vibraciones. Entonces, mucho va a depender la eficiencia del montaje, cuando hacemos la operación mal ejecutada. El tiempo de trabajo o tiempo de vida. Cuando hablamos del tiempo de trabajo o tiempo de vida, hablamos del ciclo de vida de la pieza. ¿Qué quiere decir? La vida útil que tiene esa pieza o lo que se garantiza que puede funcionar. Luego va a tener unos desgastes, va a haber cierta falencia debido al rozamiento, va a haber desgaste, puede ser también que haya, cuando hablamos de rodamiento, puede llegarse a quebrar los rodamientos mismos, que puede llegar a dañar el equipo. Y el otro de los factores es la variación del error, que son factores que es muy importante en la aplicación del factor de seguridad para que el material no llegue a romperse, ya sea estáticamente o dinámicamente. Pero eso se divide en los sectores que son la ignorancia y la incertidumbre. Por ejemplo, la determinación de la carga es la ignorancia. Uno, porque si yo no tengo los estudios adecuados para realizar la operación de un montaje de una pieza o de implementación, primero yo no sé la determinación de cuánta carga va a llegar a soportar esa pieza. Entonces, ese es un factor de ignorancia, porque no tengo cómo realizar qué cálculo voy a realizar para determinar la carga que puede soportar. Otro, si yo no sé la carga que va a soportar es porque no tengo los procedimientos de cálculo, que quiere decir que yo no tengo los estudios, ¿cómo puedo llegar a determinar cuánta es la carga máxima que puede llegar sobre o soportar la pieza? Entonces entra lo que es el procedimiento de los cálculos. Si yo no sé la fórmula que voy a ocupar
a la aplicación de ese estudio, entonces estoy viendo que la falla va a ser por ignorancia. Y el error de cálculo, si el hecho de no saber ni la fórmula ni la carga que puede llegar a sobrepasar o soportar la pieza debido al material, entonces seguro que voy a tener un error en mi cálculo. Esos son factores de la ignorancia. Pero la incertidumbre, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de la parte de incertidumbre, tenemos los conocimientos prácticos, lo que son los cálculos y demás, pero la incertidumbre va a ser que ocupe un acero ANSI 994 o otro tipo de material de acuerdo al tipo de aleación que tenga. Entonces esto de acá va a depender de la calidad del material. Y eso es la incertidumbre, porque yo no sé cuánto puede llegar a durar. Va a trabajar, pero al trabajar, yo no sé cuánto va a ser su vida útil que va a tener ese material. Y eso depende de la calidad del material, cuando vaya a ser la pieza. Otro de los factores de la incertidumbre es la determinación también de la carga. ¿Por qué? Porque mucho va a depender que yo realice una pieza de acuerdo al esfuerzo que va a entrar en vibración o en operación la máquina. Pero, ¿cuál es el detalle? Que yo lo fabriqué para ciertas condiciones, pero si le pongo a otras solicitaciones, a otros esfuerzos mayores o menores, yo no sé cuánto pueda llegar a durar. Y eso va a depender de la determinación de la carga que va a hacer. Otra de las cosas es la deficiencia del montaje, que quiere decir que yo no ocupé los instrumentos adecuados al realizar el montaje de la pieza cuando vaya a entrar en funcionamiento. Y otro de los factores de incertidumbre es el tiempo de vida. Por ejemplo, yo puedo decir la garantía de 2 años que va a aguantar esta pieza, pero todo equipo siempre va a tender a fallar. ¿Cuál es la incertidumbre? Que yo no sé cuándo y en qué momento va a fallar. Ese es el tiempo de vida. Por ejemplo, yo le puedo garantizar que va a servir 2 años, pero puede ser que antes de esos 2 años la pieza se rompa. O que la pieza después de esos 2 años sigue funcionando. Esa es la incertidumbre, porque yo no puedo ser preciso cuándo la pieza va a fallar, cuándo va a llegar a tener un desgaste, cuándo se va a llegar a romper la pieza y cuándo debe hacer el cambio requerido. Hay mucho va a depender de la incertidumbre. Estos son los factores más importantes del factor de seguridad, la ignorancia y la incertidumbre, cuyas tienen estas cualidades. Ahora, ¿de qué depende ese factor también de seguridad? Mucho depende del análisis que vaya a realizar. Si es un material dúctil, ¿qué es lo que voy a analizar? La tensión admisible. Y esa tensión admisible la determino a través de la tensión de fluencia sobre el factor de seguridad. Aplico solamente esto si el material es estático o dinámico. Y aplico esto otro, que la tensión admisible es igual a la tensión de rotura sobre el factor de seguridad. Fíjense que aquí es la tensión de fluencia y aquí es la tensión de rotura. Aquí se ve la parte plástica y estática. Esta es la parte elástica y dinámica. Esta ecuación es para la parte elástica, cuando el material se puede volver, se deforma y vuelve a su estado inicial y entra en vibraciones dinámicas, lo que va a tener tensiones fluctuantes. ¿Qué quiere decir? Oscilación. Y la tensión admisible para la parte estática va a ser la tensión de rotura sobre el factor de seguridad, que es la parte plástica y es estático.
que quiere decir que el material se va a deformar, ya tiene deformación permanente, y es estático porque se está haciendo sin movimiento. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos siempre tienen que analizar la parte dinámica. Un ingeniero civil solamente va a ver la parte estática. No toma en cuenta lo que son la velocidad del globo terráqueo a la que está girando, que también está en movimiento. Por eso que van a ver en construcciones que se llegan a rajar las paredes, va a haber rajaduras y demás. ¿Debido a qué? Porque el estudio se ha hecho estático y no dinámico. Entonces es donde entran estos factores. Y en el diagrama del acero dúctil van a ver estos factores, tanto en la parte elástica como la parte dinámica. Elástica, plástica. Y esto va a tener siempre un material dúctil, como el acero. Tiene su tensión admisible, su tensión de fluencia, su tensión máxima y su tensión de rotura, la cual va a estar dividida en 4 fases o 4 partes, que ya la vimos anteriormente en la anterior clase. Entonces, esto se analiza siempre en un material que sea dúctil. Ahora, ¿qué pasa si el material es frágil? Todo esto solamente dice si el material es dúctil. Si el material es frágil, ¿qué es lo que voy a tener? Que mi tensión admisible, ¿de qué va a depender? Va a depender de la carga, que sería P, el esfuerzo, sobre el factor de seguridad. Y mi tensión admisible para el material frágil va a depender también del momento flector sobre el factor de seguridad. Y estos factores se analizan para dimensionar para un acero frágil la parte elástica y la parte plástica. En este caso sería la parte dinámica y la parte estática. Se cumple lo mismo, solamente que en este caso es para un material frágil y esto es para un material dúctil. ¿Se entendió esta parte? ¿O hay alguna duda? Si hay dudas, pregunten nomás. Perfecto. Entonces, todo esto lo que hacemos en la parte del estudio de dimensionamiento siempre es para realizar un estudio a una sección, a una pieza. Y esa pieza tiene que ver esfuerzos que van a soportar, ya sea por la aplicación de las tensiones, tanto de rotura como de fluencia, y el otro factor es el factor de seguridad. Y ese factor de seguridad depende de la ignorancia o de la incertidumbre, cuyas cumplen estas cualidades que siempre van a tomar en cuenta ese factor de seguridad, que me da la garantía que el material no va a llegar a romperse. En breve resumen sería eso. Ahora, si el ingeniero le pregunta ejercicio, porque hasta aquí sería toda la parte teórica de lo que yo le expliqué ayer, más lo que le voy a explicar ahorita, sería lo que es el primer parcial, y lo que el ingeniero toma como primer parcial. Y si le preguntan un ejercicio, solamente tienen que recordar resistencia de materiales. ¿Qué le va a pedir en el ejercicio? Por ejemplo, voy a hacer aquí algo básico. Me va a dar de datos lo siguiente. Me va a dar una longitud inicial del material. Una longitud inicial del material que va a ser igual a 15 milímetros, digamos. Me va a dar que el material es acero. Me va a decir que se le va a aplicar una fuerza P
de pongámosle 190 kilogramos fuerza. Y me va a pedir que determine la longitud final si la pieza está sometida a tracción. Ahora, ¿qué harían para poder encontrar esa longitud final? Si tuviera esos datos. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué aplicarían? ¿Qué harían? En resistencia de materiales ustedes vieron lo que es la ley de Hooke, incluso ya anteriormente le mostré. ¿Qué me dice la ley de Hooke? Hay una, la que es la derivada, y la otra, la que es la primitiva. La derivada es la que ustedes aprendieron, que es la variación de la longitud es igual al esfuerzo aplicado por la longitud sobre el área por el módulo elástico. Aquí va a ser la fuerza P por la longitud L sobre el área por el módulo elástico. Ahora, aquí me faltó anotar diámetro, ¿ya? Pongámosles un diámetro de 2 centímetros. Le vamos a poner y aquí le voy a aumentar que la longitud inicial sea 150 ya. Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces en esto de acá? Tengo el diámetro, con este diámetro voy a determinar la sección. La sección circular aquí es igual. Correcto. Sería igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es lo que aplicaría para la sección. Entonces ya tuviera la sección.
A sería dato. La longitud inicial también lo tengo, 150 milímetros, es dato. La carga también es dato, 190 kilogramos fuerza. El módulo elástico del acero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valía el módulo elástico? ¿Cuánto vale? 2,1 por 10 al exponente 6. Recuerden eso. Es un valor que ustedes ya lo tienen que saber porque es lo más común con lo que van a trabajar. 10 al exponente 6. Y su unidad va a ser kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Ahí está. Esos serían los datos que yo tuviera. Entonces lo que debo aplicar acá es reemplazar los valores para encontrar la variación de longitud y mi longitud final no va a ser nada más que lo siguiente. Mi longitud final va a ser igual a la longitud inicial más la variación de longitud, delta L. Entonces, lo que debo hacer es reemplazar los valores. Primero encuentro la variación de longitud y una vez que tenga la variación de longitud, le sumo la longitud inicial y eso me va a dar la longitud final. Entonces, de aquí voy a reemplazar. Reemplazando, aquí voy a tener que la sección va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y de ahí reemplazo todos los valores que estén en las mismas unidades. Que la carga sea 190 kilogramos fuerza. La longitud inicial que me da el material es 150 milímetros. En centímetros, ¿cuánto sería? 15 centímetros. El diámetro que me da es de 2 centímetros. Y el módulo elástico también es dato del acero que vale 2,1 por 10 al exponente 6. Su unidad es kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y de ahí voy a determinar recién mi variación de longitud. Entonces, fíjese, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van a ir. 2 al cuadrado sería 4 y 4 se me van. Entonces, debo aplicar esta multiplicación por esta división. Me dicen cuánto le sale la variación de longitud, delta L.
¿Cuánto le sale? Veo, a mí me sale 4.32 por 10 a la menos 4. Ya, está bien. Bien, a la menos 4, ¿no? Y le va a dar centímetros. Entonces lo que voy a hacer es aplicar eso. Entonces mi longitud final, la que va a ser igual a lo siguiente. Mi longitud inicial son 15 centímetros. Y mi variación de longitud, lo que acabamos de encontrar. 4,32 por 10 al exponente menos 4. Centímetros. Y voy a con eso determinar mi longitud final, lo que me salga. ¿Cuánto le va a dar eso? Salió 15.00. 0,0. 432, más o menos así. Sí, Ahí está. Y si lo quisiera en milímetros, ¿cuánto sería? Sería eso, ¿no? ¿Sí? ¿Le sale ese valor? Sí. Ahora, supongamos que me da todo eso. Y aparte me pide la deformación transversal. Me está pidiendo que también determine la deformación transversal. Sabiendo que el coeficiente de deformación ¿dónde está la U? Ahí está. Es igual a 0,26. ¿Cómo determinarían la deformación transversal? ¿Qué aplicaría? Resistencia de material, que es igual el coeficiente de Poisson. Incluso ayer lo acabo de explicar. A la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Entonces, ya teniendo estos dos valores, yo sé que la deformación longitudinal aquí es igual a la variación de la longitud sobre la longitud. Entonces ahí voy a reemplazar los valores que corresponden.
Mi variación de longitud, ¿a cuánto equivale? Lo que acabamos de encontrar, ¿no? 4,32 por 10 al exponente menos 4. Dividido entre la longitud inicial, que vale 15 centímetros. Todo esto está en centímetros. Y esto también está en centímetros. Centímetros con centímetros se me van, se simplifican. Y determino la deformación longitudinal. ¿Cuánto le da? 2.88 por 10 a la menos 5. 2,88. Sí, por 10 a la menos 5. Ahí está. Y ya tengo la deformación longitudinal. Y ya tengo el coeficiente de Poisson. Entonces, ¿cómo determino la deformación transversal? Mi deformación transversal es igual al coeficiente de Poisson multiplicado por la deformación longitudinal. Entonces, de ahí reemplazo los valores. Copiar, pegar. Mi coeficiente de Poisson, 0,26. Y la deformación longitudinal, lo que acabamos de encontrar. 2,88 por 10 al exponente menos 5. Ahí está. Y lo que me salga es la deformación transversal. Me dicen cuánto le sale. $7.488 por 10 a la menos 6. 7. 488 por 10 a la menos 6. Ya. Y ahí estaría la respuesta. Eso sería, si es que entra un ejercicio, sería esto. Si es que entra. Porque lo dudo que entre ejercicio. Más que todo es teoría. Para el primero. Ya para el segundo vamos a ver lo que son las tensiones fluctuantes. ¿Hasta ahí se entendió todo o hay alguna duda? Si hay dudas, preguntan nomás sin pena. Ese sería el ejercicio. ¿Se entendió? Perfecto, entonces. Ya luego, la próxima clase, cuando ya den su primer parcial, que es la segunda parte, son las tensiones fluctuantes. Vamos a analizar lo que es la tensión de amplitud, la tensión media, la tensión R, que también todo eso tiene un nombre. La tensión mínima, la tensión máxima, la tensión de amplitud de la tensión media o promedio, y la tensión de rango o recorrido. Y R es la amplitud de la tensión que vamos a tener, que es la diferencia. Ahí está. Todo esto también lo vamos a ver, los tipos de familias, que son pulsatoria y oscilante, cuando descarga pulsatoria, cuando descarga pulsatoria intermitente, carga oscilante y carga oscilantes alternadas. Y sus representaciones gráficas de acuerdo al tipo de familia que es.
Esto es para la parte del ejercicio de la segunda parte. ¿Hasta aquí se entendió todo? ¿Sí? Para que ahorita termine, lo pase el video. ¿Se entendió? Una consulta, Teo. Sí. Los cálculos varían si la pieza sería sometida a compresión. Ya. ¿Qué pasa si la pieza está sometida a compresión? Por ejemplo, si está sometida a tracción, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener un incremento de longitud, pero ¿qué pasa con su sección? ¿Disminuye o aumenta? Si estoy traccionando. Disminuye. Disminuye. Sí, exacto. Ahora, si yo quiero comprimir una pieza, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo aprieto, lo que va a hacer es disminuir su longitud, pero ¿qué va a aumentar? La presión. Sí, pero el esfuerzo va a ser el mismo, ya sea esfuerzo de tracción o compresión. Lo que va a hacer es aplicar sobre la pieza. Si la pieza la estoy traccionando, va a tener una mayor longitud, pero una disminución de sección. Pero si lo aplico al revés, ¿qué va a pasar? Si yo comprimo, porque solamente le estoy aplicando el esfuerzo en una sola dirección. ¿Qué pasa con el diamante? Por ejemplo, cuando ustedes quieran aplastar, por ejemplo, una caja o un vaso de plástico desechable. Supongamos que el vaso es la pieza. Cuando ustedes agarran una sección, ¿qué pasa con el vaso primero? ¿No se hace más ancho al disminuir? A ver, voy a ver, creo que tengo un video. Si no, lo voy a proyectar acá. Esta es la que es la parte de los ensayos de tracción. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Cuando se hace la sometición de una pieza de ensayo de tracción, lo que va a formarse en el acero, un material dúctil, es la gráfica tensión de formación. Cuando se le traccione, va a tener la fracción ahí. El video lo explica ahí.
Fíjense que en ese video que ahorita hemos proyectado, ahí se ve lo que es el ensayo de tracción de una probeta. ¿Qué pasa con el material? Las secciones, cuando se le va aplicando la fuerza de tracción, va disminuyendo su sección, va incrementando su longitud, hasta cierto punto que llega a la tensión máxima, y con una tensión mucho menor que la tensión máxima, llega al punto de rotura física. Entonces, para eso se hace el ensayo de probetas, para ver cuánto es la carga o el módulo elástico que puede llegar a soportar la pieza. Para eso se aplican los ensayos de tracción, para ver que la calidad del material sea la que se me está vendiendo y sea la que yo requiero. Ahora, eso sería lo que es tracción. Ahora, lo que es de compresión, lo que va a pasar es que va a tener una disminución de la longitud, pero un incremento de la... Entonces, siguiendo con los ensayos de resistencia, consolidación ya es uno de los ensayos de resistencia, ¿cierto? Vamos ¿La resistencia cuántos son? cuatro. La práctica de ustedes está programado para 4 laboratorios. El siguiente ensayo, vamos a determinar la resistencia a la compresión. La norma de compresión inconfinada, ¿sí? Resistencia a la compresión inconfinada. La norma es la 152. Norma 152. El ensayo que consiste en colocar, ¿no se acuerdan de concreto? ¿Cierto? Es colocar una probeta en una prensa, someterla, aplicarle una carga axial y fallarla, ¿cierto? Y el objetivo es determinar esa resistencia. Acá, como los suelos pues, son más deformables, aquí sí vamos a determinar la deformación, ¿cierto? Entonces, los datos que vamos a obtener es carga y deformación. Entonces nosotros vamos a trabajar en un marco de carga como esto digital. Este equipo pues podemos graduarle la velocidad de aplicación la podemos graduar aquí aplicándole nosotros de acuerdo a la altura. Nosotros programamos la velocidad de la aplicación. ¿Por qué? Porque la norma dice que es importante la velocidad de aplicación. Entonces, dice la norma, esa velocidad de aplicación tiene que estar entre 0.5 y el 2% con respecto a la altura. Este ensayo se puede hacer con carga controlada o con deformación controlada. Nosotros lo vamos a hacer con deformación controlada. Entonces, esa información la tengo que pasar al esfuerzo, ¿sí? No. Esta es la deformación. La deformación la vamos a tomar con este indicador de carátula o deformímetro. Las unidades están en centésimas de milímetro por 10 a la menos 2. Y la carga nosotros la tomamos con este anillo. Resulta que si este anillo está sufriendo una deformación, ¿cierto? Porque yo coloco la muestra, este plato o este pedestal sube y estrella la muestra contra el anillo, ¿cierto? Y el anillo se deforma. Se modifica el diámetro del... Ese anillo se deforma y nos está registrando una deformación del anillo. Resulta que estos anillos hay que enviarlos a un laboratorio de metrología. ¿Para qué? Para calibrarlos. Para que ellos nos den una ecuación así de este estilo. Entonces ellos nos dan, le envían al laboratorio una ecuación como estas, después de haber realizado una serie de ensayos, ¿cierto? Nos envían una curva y una constante, de tal manera de que estas unidades de deformación las vamos a convertir en unidades de fuerza. En este caso, en este anillo, las unidades de fuerza es kilonewton. Entonces, ustedes tendrán que pasar estas unidades, ¿cierto?, de deformación a unidades de fuerza con la constante que yo les voy a colocar más tarde. Y la fórmula. Esa es la ecuación, sí, la fórmula. Esa es la que encuentran ustedes en el... bueno, en este caso sí ustedes llevan todos los datos completos, porque este ensayo se demora por ahí 5 o 10 minutos, es rápido. Pero o sea que la norma también indica esa ecuación que usted nos da... No, por ejemplo... Eso es como la calibración del equipo, ¿sí? No, en este caso que es un anillo, porque cuando yo trabajo celdas de carga, como esta, esto aquí que está dentro es una celda de carga.
Entonces, esa celda de carga yo la puedo conectar, que también se puede trabajar, la conecto aquí a este programa, la conecto al computador y ella me da directamente kilogramos. Entonces ahí no necesito una ecuación porque estas celdas ya vienen para uno trabajarlas en kilonewton o kilogramos, es fácil. Este pues es un método viejito del sistema de anillos, entonces, pero ya ahorita no, ya ahorita se trabaja con celdas y uno cuadra las unidades como tú. Bueno, entonces ya tenemos la muestra es una muestra inalterada. Pues también la norma dice que se pueden hacer muestras remoldeadas, entonces se reconstituyen y se forma de esta forma cilíndrica. Pero igual, pues si quiere hacerlo de forma cúbica también se puede hacer. Lo importante es también mantener la relación de esbeltez, que es altura de diámetro 2 a 1. Hay que tomar los datos iniciales, nosotros ya tomamos los datos iniciales, ¿cierto? Que fue el de ayer, el del peso unitario de una muestra regular, para que hagan sus cálculos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este ensayo muy rápido, muy fácil, es construir una gráfica de esfuerzo contra deformación unitaria, el comportamiento de la curva de esta manera, y yo hallo un Q sub U, una resistencia a la compresión inconfinada. Eso es todo el ensayo que vamos a hacer. Lógicamente, para poder llegar a este esfuerzo, ¿cierto? ¿A qué es igual? A la fuerza sobre el área corregida. ¿Y cómo corrijo esa área? Pues el área corregida es igual al área inicial sobre 1 menos E. ¿Y E a qué es igual? Si se acuerdan, es igual al delta H sobre H, ¿cierto? Es lo más de sencillo, es sencillo. Entonces H, pues como les explicaba, está en por 10 a la menos 2 milímetros. El área, pues ya tienen ustedes el diámetro, ¿cierto? Los datos ya los tienen. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que hacer. Entonces, no sé si de pronto durante el ensayo vamos a hacer una tablita en el tablero, ¿cierto? Que alguien nos ayude a copiar los datos para que después los lleven más fácil. Porque si nos ponemos a copiarlos todos, de pronto nos confundimos, ¿cierto? Entonces, aquí un voluntario o voluntaria, ¿sí? Que nos tomen los datos, por favor. Sí, una niña. Otra niña. Voluntaria. Yo me tiré diseño Entonces, gráfico, yo me tiré caligrafía y diseño gráfico. Vamos a hacer una tabla con 2 columnas. La primera columna de formación y la siguiente carga. Entonces, como vamos a realizar el ensayo con deformación controlada, entonces vamos a tomar cada 30 de deformación de formación unitaria. No, allá es. Entonces cada 30, no, esa es no es una deformación unitaria, es deformación. Colóquele ahí que por 10 a la menos 2 milímetros. Entonces ahora sí coloquemos cada 30. No, esa sí la damos directamente las unidades que nos dan. No nos interesa las unidades. 30, 60, coloquemos ahí, hasta 600. Por ahí. Creo que lo más pequeño para que le alcance. Y cada vez que tomemos esos valores, que pasen con estos valores, vamos a tomar el dato de carga. Entonces aquí necesitamos 2 voluntarios o voluntarias para que nos ayuden a tomar esos datos.
110, 140, 170 y 600. ¿Listos? Entonces, vamos a colocar la muestra. Colocar. ¿Estás subiendo? Estoy bajando. Ah, está bajando. Entonces le voy a colocar esta placa de acrílico. Esa placa de acrílico es para que la carga, ¿cierto?, se distribuya dentro del área. Entonces centramos la muestra, que quede bien centrada. Los ejes. Voy a ponerla en contacto. Entonces ahí está en contacto, voy a colocar en 0. Entonces 0 carga. Voy a cuadrar la deformación. No, 0 deformación. Cero carga y 0 deformación. Entonces, estamos listos. Cuadramos la velocidad de la aplicación. Entonces, ¿qué altura tenía la muestra? 10. 9 punto algo cuánto era. Ese sería H, sí, sería H. La tomamos en el ensayo de peso unitario de una muestra regular. 9.8 centímetros. Como aquí la velocidad de la aplicación de la carga es milímetros por minuto, entonces la altura sería en milímetros, ¿cuánto? 98, ¿cierto? 98 milímetros. Como es una muestra, la consistencia es firme, vamos a trabajar con una velocidad del 1%. Entonces, el 1% de 98, ¿cuánto es? 0.098, ¿cierto? Entonces, cuadramos la velocidad. 0.98. Eso es. Estos son milímetros por minuto. Ese es el desplazamiento. Y estamos listos, entonces necesitamos aquí los dos voluntarios para que nos tomen esos datos. Nosotros somos alumnos de la Universidad La Salle Pachuca. Estamos haciendo nuestro intercambio académico en la Universidad de Burgos en nuestro semestre, que es el 6º. Nos encontramos ahorita en el laboratorio de la universidad, en el laboratorio de geotecnia, para realizar el ensayo de la prueba de compresión simple. Nos encontramos con el asesor de la práctica, el técnico de laboratorio Roberto, mi compañero Cristian Trejo y... Ya, fíjense que lo que estaba haciendo anteriormente es una máquina de ensayo de compresión. Mayormente se utiliza para la parte de ingeniería civil, porque lo que estaba analizando en ese caso era hormigón. Esos equipos igual lo tiene ahorita la carrera de ingeniería civil, que hacen lo que es pruebas de hormigón ahí mismo en el laboratorio, y está certificado, ¿no? También es el laboratorio para esa parte, ¿no? Tanto de hidrología como de hormigón. La carrera tiene una máquina de ensayo de probeta, pero la compraron mal hace años y solamente le falta el software, donde se ve la gráfica de tensión de formación.
Está la máquina, pero no tiene el software. Pero, ¿cuál es el objetivo en este caso? Por ejemplo, aquí se ha visto lo que es extracción de probetas de hormigón, pero en el metal no sucede lo mismo. Lo que va a hacer es, Entonces, siguiendo con va a tener una disminución de lo que es la longitud, pero un incremento de el diámetro. Pasa lo contrario cuando la pieza está sometida a tracción. Creo que este debería ser. El ensayo de compresión. Ahora vamos a mirar el desarrollo del ensayo de compresión en un material polimérico. Específicamente vamos a analizar las propiedades de compresión, resistencia mecánica de compresión, esfuerzo de fluencia y módulo de elasticidad cuando el material está sujeto a cargas que lo comprimen. El material en este caso es un cemento blanco, una probeta de cemento blanco. La probeta de compresión básicamente es un cilindro, pequeño cilindro, que tiene sección circular, como bien lo podemos ver ahí. ¿Por qué se hacen los cerámicos? Porque los cerámicos fallan la compresión mucho más que la tensión. O sea, una prueba de tensión en un cerámico no es recomendable, mientras que a compresión sí. Lo contrario sucede con los metales. Antes de iniciar la prueba hay que tomar las medidas. Se toma la altura de la probeta o el largo, como lo quieran ver. Se toma el diámetro, ya sea con un pie de rey, o es mucho más recomendable para tomar el diámetro el uso de un micrómetro. Usando un micrómetro sencillamente lo configuramos, colocamos la probeta utilizando el equipo y ahí podemos determinar en la parte central de la probeta el diámetro exactamente que tiene la probeta. Esos dos valores, tanto la altura inicial como el diámetro inicial, los configuramos en el equipo a través del desarrollo del software. Pues, antes de trabajar con el software, ya hemos colocado la probeta. Pues básicamente lo que queremos es aplicarle una compresión al material, fuerzas que lo comprimen a través de estos dos platos que son de un material metálico rígido. La probeta ya está ahí, sin holguras. Básicamente el plato superior es el que va a bajar y el plato inferior va a quedar estático. Para esta prueba vamos a utilizar una carga de 4 kN y una velocidad de 2 milímetros por minuto. Entonces en el software, esta es la interfaz gráfica del software. Aquí podemos cuadrar los 4 kN, la velocidad de 2 milímetros por minuto. Decimos que es una prueba de compresión y en New Specimen configuramos ese material, por ejemplo es un cemento blanco. La longitud inicial es alrededor de 38 milímetros y el diámetro es de 10 milímetros. Configuramos ya las condiciones del material, las dimensiones, todo lo llevamos a 0 y le damos a iniciar. Entonces aquí en la curva de esfuerzo contra deformación vamos a ver cómo se desarrolla la prueba. Entonces, en este momento la gráfica está iniciando. Esta zona de acá fue básicamente el acoplamiento de la probeta en los platos de compresión. Aquí ya podemos ver cómo la curva avanza, la curva de esfuerzo contra deformación. Aquí está la zona elástica del material y aquí ya está mostrando una deformación que si podemos ver, si miramos la probeta, si la observamos vemos cómo se está deformando, cómo la compresión actúa de una manera elástica y cómo la probeta se está deformando debido a la deformación por compresión. Entonces el material llegó a su máxima expresión de deformación y la curva final es la que podemos ver en el diagrama. Entonces este punto que podemos observar acá, este punto es la resistencia mecánica a compresión del material. En esta zona
podemos determinar el esfuerzo de fluencia del material y a través del análisis de esta línea podemos determinar el módulo de elasticidad del material a compresión, que son tres propiedades muy importantes para tener en cuenta en el momento de seleccionar cualquier material que vaya a estar sometido a compresión. Lo que resta acá es sencillamente guardar la prueba, analizar los resultados y evaluar el comportamiento del material comparativamente con otros cerámicos que queramos estudiar. Bien. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Ahí ya ven lo que es el esfuerzo de compresión, como también probeta de tracción, va a ver lo mismo. Lo que se analiza en esta parte mecánica es la resistencia del material antes de la ruptura estructural y de la ruptura física, ¿no? La parte cuando entra la tensión de fluencia, la ruptura estructural, cuando hay una rayadura, una oxidación o una impureza, y cuando entra la parte de la ruptura física ya es cuando sobrepasa la máxima tensión. Con una tensión menor ya puede llegar a la ruptura física. Eso es lo que quería explicarle. Y en el caso que ya le había dicho anteriormente, cuando la pieza está sometida a compresión, tiene un aumento de diámetro, pero una disminución de la longitud. En el caso de los metales puede llegar hasta incluso a aplanarse. Van a haber muchos materiales que se hacen a través, por ejemplo, del forjado, es donde el material se hace a través del golpe y se hace disminución, ¿no?, de su sección. Incluso del volumen si es que directamente se le aplica de distintos lados. Lo que hace es concentrar los átomos más apegados. En este caso, eso es lo que quería explicarles hoy día, toda la parte de las propiedades del material. Todo lo que se ve en la primera parte que hemos visto, el dimensionamiento, lo que es la parte del tensor, la parte de la ley de Hooke, las constantes elásticas, las características de los materiales, la resiliencia, la ductilidad, la tenacidad, solamente vemos de acuerdo a la calidad del material. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos lo que es, qué tipo de material voy a ocupar, si es acero, aluminio o distintos tipos de material. Pero la siguiente parte, cuando entran las tensiones fluctuantes, ahí depende de la forma que yo le voy a dar al material. En este caso solo vemos la característica de los materiales y en el otro la forma. ¿Se entendió todo? ¿O hay alguna duda? Si hay duda, pregunten, no tengan pena. ¿Ninguna duda? Bien, si no hay duda, sería eso por hoy día. Hasta aquí es lo que es la parte de la primera parte. Ya solamente es cuestión que ustedes repasen la parte de lo que les he explicado hoy y le voy a mandar este ejercicio más para que lo tenga como modelo, como imagen. Sin más que decir, sería esto hasta aquí. Si no hay dudas, lo cerramos el Zoom. ¿No hay ninguna? Oh, claro, Teo. No, ninguna. Perfecto, entonces. Entonces, hasta aquí sería entonces. Nos vemos entonces. Ya la siguiente parte vamos a coordinar el día para explicarle ya más a detalle. Primero la parte teórica de la segunda parte, la parte de ejercicio cuando el material está en norma, cuando no está en norma, cuando hago el cambio si la pieza es cilíndrica o la pieza es cuadrada, y como yo sé cuándo debo cambiar o bien el radio o bien el diámetro para la pieza. Eso le voy a enseñar en la parte práctica, que es la segunda parte. Bien.
Entonces hasta aquí quedaríamos. Eso sería todo por hoy día entonces. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Nada, hasta luego. Recording stopped.